Bien, este año, 2021, va a pasar a la historia como un año en el cual el crecimiento del Producto Interno Bruto se explica prácticamente en su totalidad por la política monetaria. Y digo esto porque cuando se hace la descomposición del crecimiento, se observa que las variables que expandieron la demanda agregada son variables vinculadas con el sector privado. Y el sector privado pudo aumentar su nivel de consumo, su nivel de inversión, porque el Banco Central creó las condiciones macroeconómicas para que se pudiera realizar ese aumento del consumo y ese aumento de la inversión. Por ejemplo, el Banco Central ejecutó una política a partir de marzo del año pasado que se ha manifestado todavía este año, en la cual se colocaron una gran cantidad de préstamos, 92,000 y tantos préstamos, que facilitó que el sector privado pudiera recuperarse rápidamente en medio de esta pandemia. Tan pronto como la población comenzó a ser vacunada, pues esto permitió la reapertura y con disponibilidad de liquidez, pues aceleró el ritmo de demanda tanto por el lado del consumo como por el lado de inversión. Y eso es algo sumamente positivo porque estimula el crecimiento. También hay que señalar que ha habido estabilidad macroeconómica, específicamente ha habido una estabilidad del tipo de cambio. De hecho, en los últimos meses se ha apreciado en 3.3% el peso con relación al dólar. Eso ha sido positivo. Ahora bien, otro elemento positivo ha sido la entrada de recursos provenientes del exterior, específicamente las remesas familiares. Remesas familiares se han incrementado de una forma significativa en este año con relación al año pasado y con relación al año 2019 también. Es una cantidad muy por encima de lo que se había previsto inicialmente. Esa entrada obviamente está vinculado con el hecho de que Estados Unidos aplicó una política de estímulo y de inyección de recursos a las familias que entre esas se encontraba una gran cantidad de dominicanos que mandaron recursos hacia sus familiares aquí en el país. Y esto obviamente que favoreció el crecimiento de la economía. Es decir, que cuando señalamos que la economía va a crecer entre 10.5 y 11.1%, entre esa variación ahí usted puede encontrar la economía dominicana este año, ese crecimiento, el valor agregado, y usted lo descompone, usted puede decir, bueno, yo tengo remesas, un impacto positivo, política monetaria, a través de lo que es su influencia en la tasa de interés, disponibilidad de liquidez, y esto a su vez entonces cómo influye en la demanda del sector privado, tanto inversión como consumo, y entonces usted añade el tercer componente. Un tercer componente que es la política fiscal. Ahora, ¿qué sucedió con la política fiscal? Miren, el déficit público del año pasado fue 7.6%, pero este año pudiera ser, y eso lo vimos en segmentos anteriores, pudiera ser un 1%. Hay quienes estiman en 0.6. Es decir, que estaríamos hablando de una reducción de 7 puntos del Producto Interno Bruto. 7 puntos del Producto Interno Bruto. Si usted hace los cálculos tomando en cuenta los multiplicadores de lo que implica esa reducción del déficit tan fuerte, hay una caída de la demanda. Una caída de la demanda que entonces usted pudiera tomar y decir, mira, de ese 11.1, ¿qué usted tiene que explica caída de demanda por el lado fiscal, aumento de demanda por el lado de remesas? Porque cuando llegan remesas aquí a las familias dominicanas, lo que hacen los dominicanos es o consumir o adquirir bienes de capital. Pero la gran parte es consumo. Entonces, vuelvo y repito, de ese 11 yo comienzo a descomponer la parte fiscal negativa porque hay una fuerte reducción del déficit público, remesas familiares del exterior, tanto Estados Unidos principalmente, pero también de Europa, positivo, porque obviamente cuando llegan esos recursos usted puede consumir más, y luego viene la política monetaria. Si yo hago esa descomposición, tomando en consideración el impacto de la reducción del déficit de 7.6 a 1, por ejemplo, que fue lo que estimó Miguel Seara de déficit, uno pudiera pensar que el impacto negativo es de alrededor de 3.1%, que sería compensado con los recursos provenientes de remesas que compensaría la reducción de la demanda
provocada por la disminución del déficit público. Entonces, esto tiene una influencia hacia abajo. El déficit público está cayendo la demanda de los bienes generados por el sector público y al mismo tiempo está aumentando la demanda provocada por el aumento de las remesas. Yo asumo que esto se complementa, se compensa. Y entonces, ¿qué me queda? Que el resto lo explica el sector privado. Pero el sector privado vinculado ¿con quién? Con la política monetaria. Entonces, ¿qué es esto lo que uno puede decir? Bueno, la política monetaria, ¿en qué consistió? Inyección de 5% del Producto Interno Bruto de liquidez a través de 92,000 préstamos que se otorgaron y reestructuraciones de préstamos que se realizaron. Eso también con tasas de interés históricamente bajas, porque el Banco Central redujo en 150 puntos básicos la tasa de interés, que implica una disminución de hasta 400 puntos básicos en la tasa de interés activa. Por ejemplo, si antes la tasa de interés era 14, ahora es 10. Eso es lo que significa una reducción de 400 puntos básicos, 4 puntos porcentuales. Cada 100 puntos básicos es un 1%. Y eso es lo que se está observando. Lo que se está observando es que ahora mismo hay una gran cantidad de liquidez que ha favorecido el crecimiento de la economía. Entonces, ¿qué implica todo esto? Que prácticamente la totalidad del crecimiento de la economía, ese posible 11% que nosotros podemos estimar, ese posible 11%, quien lo explique sea la política monetaria. Es decir, que este año, vuelvo y repito, va a pasar a la historia como el año en que prácticamente la totalidad del crecimiento económico lo explica la política monetaria. Vuelvo y señalo entonces que nuevamente el gobernador Héctor Valdés ejecutó una política monetaria adecuada, mantuvo la estabilidad macroeconómica, creó las condiciones y mantuvo las condiciones para que el sector privado pudiera crecer. ¿Por qué digo que creó? Porque recuerden que con la pandemia se destruyeron esas condiciones, pero mantuvo las condiciones previas a la pandemia, creó las condiciones mediante la inyección de liquidez y eso favoreció que la totalidad de la recuperación económica haya estado en manos del Banco Central. Esas son las bondades que se desprenden de usted tener credibilidad en la política monetaria. Cuando usted tiene credibilidad en la política monetaria, usted tiene capacidad de crecimiento, usted tiene capacidad de inversión, usted tiene capacidad de consumo, usted tiene capacidad de ahorro, usted tiene capacidad de trabajar, usted tiene capacidad de producir bienes y servicios en términos generales. Esa es la importancia de la credibilidad en la política monetaria. Yo le recomiendo al que esté interesado en ver más detalles de esto, que entre a mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com y hay una entrada que lleva por título La relevancia monetaria para el crecimiento económico. La relevancia monetaria para el crecimiento económico, en la cual yo señalo que una vez más el gobernador Héctor Valdés Albizu ejecuta oportuna y adecuadamente la política monetaria. Eso es algo fundamental, algo clave para nuestro país, porque en medio de ese ajuste fiscal, en el cual una parte significativa estuvo relacionada con la disminución de la inversión pública, la reducción del gasto de capital, ante esa reducción de lo que es el déficit público, no cabe duda de que se necesitaba tener una buena política monetaria que permitiese recuperar el crecimiento de la economía, que permitiese mejorar la capacidad de demanda de los agentes económicos en medio de esta coyuntura, una terrible coyuntura económica, una situación que definitivamente a nivel global ha sido sumamente delicada, sumamente grave, pues con la política monetaria se logró, sin lugar a dudas, pues mantener la capacidad de absorción de los agentes económicos. Se evitó el riesgo del rollover. Y he estado leyendo unos papers sobre ese tema, de cómo si usted tiene la situación tal caracterizada por tener riesgo de refinanciamiento de deuda,
usted tiene una caída de la inversión y del consumo. Pero si usted logra evitar ese riesgo del refinanciamiento, ese rollover risk, si usted lo enfrenta, si usted lo evita, si usted, como lo hizo el gobernador Héctor Valdés, sabe inyectar los recursos oportunamente de liquidez a bajas tasas de interés que enfrente ese tipo de riesgo de refinanciamiento y logra combinar eso con credibilidad, confianza de los agentes económicos en su política monetaria, usted logra recuperar, usted logra mejorar las condiciones para que sea el sector privado, como sucedió este año, sea el sector privado el que esté generando crecimiento económico. Prácticamente la totalidad de ese crecimiento que pudiera ser en el entorno del 11%, yo le estimé a 11.1 en mi última estimación, 11.1%. 11.1% la estoy estimando. Esa estimación de crecimiento, no cabe duda que pudiera ser explicada en su totalidad por la política monetaria. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.